¿Sabías que Perú tiene un tren que va desde Tacna en el sur peruano hasta Arica en el norte chileno? Sus vías penetran en territorio chileno por más de 30 kilómetros. Y no solo el tren, las vías y todos sus responsables y operarios son peruanos, sino que realmente tanto las vías como 5 metros hacia un lado y 5 metros hacia el otro en el total de su recorrido son considerados territorio peruano, pero que realmente se adentra en el mapa chileno. Pero, ¿de dónde salió este tren? ¿Cómo es que los peruanos están en posesión de este territorio que en realidad llega hasta Arica? ¿Y cómo será el futuro de, déjenme decirles, esta increíble historia? Suscríbanse, síganme y quédense para ver el video. Ferrocarriles Peruanos está ligada a la historia misma del país. Es realmente indistinguible. Desde su planificación en 1826, con el Camino de Hierro entre Lima y Callao, los trenes marcaron época y contribuyeron en forma definitiva a su consolidación en los buenos y malos tiempos. En el conflicto con Chile fueron destruidos más de 500 kilómetros de líneas férreas. De un total de 1500 que había en 1877, Perú se terminó recuperando recién de esta pérdida en 1910. El servicio Tacna-Arica es un ferrocarril propiedad del Estado peruano que brinda el servicio entre la ciudad de Tacna, Perú y Arica, Chile. Esto último se acordó en el Tratado de 1929. Tiene 62 kilómetros de extensión y una trocha de 1435 milímetros. En la actualidad es administrado por el gobierno regional de Tacna. Fue construido en 1856, el año de la abuela, por la empresa The Arica and Tacna Railway Company. Actualmente es la única vía ferroviaria internacional que posee el Perú y es el ferrocarril más antiguo que todavía está en servicio, ya que fue el segundo en construirse durante el gobierno de Ramón Castilla. Todo muy lindo, todo muy claro, pero ¿cómo es que el Perú tiene un tren que se mete en territorio chileno? Un territorio que, como todos sabemos, solía ser peruano antes del conflicto del Pacífico. Y es que este tren es previo a ese conflicto. Este ferrocarril se considera histórico por los diversos episodios de los que fue testigo. Su ejecución fue autorizada en 1851 y se entregó su construcción a José Egan. El servicio de trenes se inició en 1856 y fue dado en concesión por 99 años a la empresa inglesa Arica and Tacna Railway Company. O sea que hasta 1955, prácticamente 100 años después, era de ellos. Luego pasaría a manos del Estado peruano. 100 años les quedó el tren. Imaginad que vos querés hacer un contrato de alquiler y no te hacen por más de 6 meses ahora. En 1869, el presidente Balta ordenó que se hiciesen los estudios para su prolongación hasta La Paz, Bolivia, lo que nunca se realizó y ya veremos por qué razones. El mapa de Sudamérica, específicamente del lado del Pacífico, en esa época se veía así. Luego del conflicto del Pacífico se va a terminar viendo de esta otra manera. Fue en 1879 cuando comenzó esta fatídica etapa. 25 años después de la construcción del ferrocarril, o sea, les quedaban otros 75 años a los ingleses. Es que en esta región había grandes intereses económicos. La extracción y comercialización del salitre generaba verdaderas fortunas y cuando el gobierno boliviano decidió aumentar los impuestos sobre estos productos, el gobierno chileno, teniendo tratados y convenios que contradicen estas medidas, decidieron utilizar la fuerza. En esa época se iba a la guerra por cualquier cosa. A lo largo de los próximos años de enfrentamiento, el ejército y la armada chilena empujaron a bolivianos y peruanos más y más al norte, llegando a aislar a los primeros a su sierra y tomar la capital de los segundos, Lima. La campaña de Tacna y Arica es una de las campañas terrestres del Pacífico, siendo una de las operaciones militares iniciadas por Chile entre diciembre del 79 y junio del 80, destinadas a ocupar militarmente las regiones que comprenden la ciudad de Tacna y Arica, zonas de interés político y militar para Chile. Las operaciones comenzaron con el bloqueo de Arica y continuaron con desembarcos consecutivos en Hilo, Mollendo y Pacocha, como exploración, traslado de tropas y destrucción del puerto de abastecimiento de la guarnición peruana estacionada en el interior. Luego de la batalla del Alto de la Alianza y la batalla de Arica, Bolivia se retira de las acciones bélicas del conflicto, continuando en el plano diplomático, dejando al Perú todo el esfuerzo bélico para sí solito. Asimismo, la pérdida peruana de Arica sería definitiva, puesto que Chile la incorporó dentro de su territorio junto con Tacna, aunque la última, Tacna, sería devuelta mediante un plebiscito en 1929. O sea que la adjudicación de la empresa inglesa Railway Tacna Company esa todavía continuaba, todavía seguía vigente. Al ocupar los chilenos Tacna y Arica durante el conflicto del Pacífico, el ferrocarril estaba en manos de la empresa inglesa Arica and Tacna Railway Company y no fue objeto de expropiación. Y es que mucho se ha especulado si es que Gran Bretaña no apoyaba a Chile en este conflicto, en parte para no perder sus derechos sobre este ferrocarril que le pertenecía por otros 75 años. Y vaya uno a saber también que otros favores intercambiaron. Se especula mucho realmente. Tras el Tratado de Lima en 1929, con La Paz, Tacna ya había vuelto a ser peruana y la sección del ferrocarril que estaba del lado chileno
también quedó como propiedad peruana, pero con soberanía chilena. No sé cómo era eso. En 1955, al nacionalizarse el ferrocarril, finalmente habían pasado los 99 años de licitación y ahora sí el ferrocarril queda bajo poder del gobierno peruano. Finalmente los ingleses salen de la ecuación. Increíble realmente. El tren fue construido en Perú por una empresa inglesa que lo poseerá por 99 años. El territorio peruano pasa a ser chileno por un conflicto armado, luego regresa solo una parte de este a manos peruanas. Bolivia sale de la ecuación y la empresa inglesa que ha hecho el ferrocarril de alguna manera se las ingenia para en todo este caso no perder nunca sus derechos. Wow, estos tipos sí que saben hacer negocios a largo plazo. Hay que aprender algo de ellos, ¿eh? En diciembre de 1986 quedaron concluidas las obras de construcción del nuevo edificio de la estación terminal de Arica. En 2005, el muelle al servicio del Perú en el puerto de Arica, ferrocarril Tacna-Arica, el territorio de Chinchorro y la casa Yanulaque pasaron a propiedad del gobierno regional de Tacna para su utilización con fines de desarrollo. En 2013 se declara de interés nacional y de necesidad pública la recuperación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio histórico peruano ferrocarril Tacna-Arica, muelle peruano en Arica y el predio Chinchorro. En 2014 se inicia la convocatoria para los estudios de mejoramiento del servicio de transporte ferroviario en el tramo Tacna-Arica. En julio de 2014 se otorgan los estudios a la compañía española DOM Ingeniería y Consultoría. Genial, ahora españoles, lo único que faltaba, los gaitas. En la actualidad el servicio sale a diario desde Tacna en Perú hasta Arica en Chile. Ida y vuelta una vez al día. Sale desde Tacna por las mañanas y regresa desde Arica por las tardes. El servicio es utilizado mayormente por personas que tienen familiares en una u otra ciudad, por turistas de un lado y del otro que pasean para hacer sus compras o pasar un buen rato entre amigos. El pasaje es realmente económico, apenas 20 soles peruanos, por lo que también es común ver migrantes de países como Venezuela o Haití en este recorrido. El servicio es realmente algo artesanal. Quienes lo llevan adelante realizan sus tareas con cariño y gran entusiasmo, como siempre presentan este tipo de transportes, ese romanticismo de las vías del tren. La línea cuenta con 5 puentes: San José, Chacayuta, Gallinazo, Hospicio, Lagartito y 6 estaciones: Tacna, kilómetro 12, Hospicio, Escritos, Chacayuta y Arica, de las cuales se encuentran activas la primera y la última, las terminales. De todas maneras, estas viejas estaciones ya no cuentan con ningún tipo de infraestructura. La estación de Tacna es también un museo y presenta unos vehículos de lo más extraños que nunca en mi vida realmente había visto ni imaginado. Les recomiendo que pasen a verlo. Una de las cosas más llamativas del recorrido del tren es que principalmente se desarrolla sobre un terreno desértico y arenoso, a escasos metros del mar Pacífico. Sobre el lado peruano vemos unas pequeñas y escasas construcciones, también algunos cultivos de cochinilla o hasta pitahaya. Al cruzar el marcador que separa ambos territorios formalmente, se terminan las casillas de material y empiezan las de madera, pues los chilenos por algún motivo prefieren este otro material. Ya no se planta la cochinilla, pero sí la pitahaya, y las banderas chilenas empiezan a bailar al viento por todos lados. Hay algunos lincheras que suelen armar sus casillas de madera muy cerca de las vías del tren, dentro de los 5 metros de territorio peruano que concibe el tratado. Esos habitantes de las vías ponen su vida en peligro al pernoctar tan cerca de las vías del ferrocarril y de la maquinaria ferroviaria. Pero Carabineros de Chile se encuentra amañatados, pues no pueden ingresar a territorio peruano para sacar a estos señores de ese lugar tan peligroso. Ni los oficiales o policías peruanos pueden ingresar hasta ese lugar y remover al señor, porque a su vez el señor es chileno, creando una fina línea donde existe un vacío legal que al parecer algunas personas están muy felices de habitar, pues insisten en hacerlo de esa manera. En el futuro me imagino que este servicio buscará convertirse en un atractivo turístico, un reflejo de otra época que aún podemos visitar por un breve recorrido. El Perú no tiene planes de extender estas vías férreas y a su vez el ferrocarril peruano más cercano con el que se lo podría conectar está allá en Arequipa, bastante lejos realmente. Dudo seriamente que Chile busque extender estas vías hacia el sur de su país, pues debería coordinar todo con el gobierno peruano, adaptarse a las mismas vías. Dada la historia particular de este medio de transporte, realmente no lo creo. Pero mejor decime qué pensás vos, peruano, chileno, inglés, boliviano o español argentino, de la increíble historia de este recorrido en tren peruano sobre territorio chileno. Aprovecho para agradecerle a los mecenas, a la gente que mes a mes nos apoya. Si vos querés ser suscriptor, miembro en YouTube o en Facebook, no tenés más que ir ahí abajo y apoyarnos mes a mes para que sigamos trayendo este tipo de videos. Esperamos, te encantó, ponle me gusta, compartilo.